Entonces, Juan Francisco Pinedo, ¿no es cierto? Sí. Que lamento mucho, pero necesito que honremos a tu madre. Así que Pinedo es tu padre y el apellido de tu madre, ¿cuál es? Fariña. Mira, ¿viste? Fariña. Y además me recuerda al doctor Fariña, que es un veterinario, un doctor que trabajaba con nosotros en Selva Viva, otro chiquillo más joven que yo, que era un gran, pero un gran cirujano. Así que aprovecho de mandarle un saludo y hacer un gran saludo al doctor Fariña, que estuvo trabajando por acá en unas clínicas aquí en la zona de donde yo vivo en Colina. Así que, Ah, bueno, Juan Francisco Pinedo Fariña, ¿no es cierto? Es ingeniero, es constructor civil, trabajó muchos años como constructor civil, participó, y aquí pone una frase, una cosa que me encanta, en obras muy bonitas, tales como la clínica de la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, el edificio institucional de Sonda, y etcétera. Ha tenido puestos muy importantes, ¿eh? Como el subgerente de proyectos de una inmobiliaria enorme, después fue gerente general de otra constructora, y así un hombre que tenía una vida, comillas, normal, tal ¿ya? cual. Porque se dedicaba a lo que había estudiado, ¿no es cierto?, como constructor civil. Y a todo esto, ¿dónde estudiaste construcción civil? En la UTEM, ex Universidad IPS de Santiago. Técnica Tecnológica Metropolitana. Metropolitana. Muy bien. Claro. Eh, pero el 2005, dice aquí su currículum, el 2005 viene un cambio porque tú descubres lo que es el biomagnetismo, ¿ya? Sí. Y eso lo descubres, cuéntanos un poco por qué. No, no avances mucho más, porque yo quiero ir dirigiéndote un poquitito para dónde vamos, pero Bueno, cuéntanos dale. que el 2005 descubres el biomagnetismo. Tenía un dolor de espalda que no se me iba con nada. O sea, un dolor de espalda entre los omóplatos que me dolía mucho. Y en el gimnasio hacía ejercicios con las pesas, fui al kinesiólogo, probé de todo y no se me iba. Era tanto el dolor que yo me acuerdo que tenía que dormir casi de guata con un cojín, ¿sí? Me ponía así para encorvar un poco para que no me doliera. Era atroz el dolor. Entonces, mi mamá, Fariña, que lo honramos, mi Muy mamá me dice, mira, mi amiga Liz está haciendo esto biomagnetismo. A mí me pasó un Liz poco Rodas. Liz Rodas, correcto. Está ahí anotado, ¿cierto? Sí. Sí, sí, tengo aquí tu currículum, lo estoy mirando, lo estoy sapeando todo el rato. La Liz es una de las primeras terapeutas que estudió con el doctor Gois directamente. Con el doctor Gois empezó a enseñar acá más en Sudamérica y en Chile. Ella y su hermana, que se llama... se me acaba de olvidar el nombre de la hermana, porque las dos No son importa, muy... ya va a pasar el coágulo. Sí, ya me acuerdo. Las dos son excelentes terapeutas y yo, bueno, mi mamá me dijo, está Liz haciendo esto, y yo dije, bueno, como que me generó un poco y dije, bueno, debe ser una cosa tipo nueva era, como que no la pesqué mucho a mi mamá. Claro. Eh, Más encima de la mentalidad más de ingeniería, y dije, bueno, sí, como que no pesqué. Me seguía el dolor de espalda, me seguía, mi mamá insistió como a la semana, y dice, ya, pero anda, se te va a pasar. Ya, ok, bueno, ya, voy a ir. Y fui, y Alice me explica un poco esto de los imanes, y dije, bueno, ¿qué será esto? Me pone los imanes, me explica un poco que había una bacteria X que es la que estaba sosteniendo el dolor, me pone el par biomagnético que sostenía esta bacteria, y salgo de la consulta y esa noche ya no dormí de guata y a los 2 o 3 días ya no tenía más dolor de espalda. Entonces dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué me hizo esta mujer? Eh, y bueno, después mi señora fue porque tenía unas jaquecas que no se le iban tampoco con nada y ella siempre tenía hartos dolores de cabeza. Fue donde la Liz dijo, mira, esta otra bacteria era la que estaba sosteniendo tus dolores de cabeza, le puso el par biomagnético y entre otras cosas, y a mi señora también se le pasaban los dolores de cabeza. Entonces dijimos, bueno, empezamos a probar esto. Después del tiempo yo estaba con un resfriado que no se me iba, y mi mamá me dice, ¿y por qué no fuiste donde la Liz? Y dije, es que no sabía que era también para los resfriados. Me dice, no, sí, puede servir para un montón de cosas, anda de nuevo. Bueno, fui, también se me pasó. Suena medio sospechoso que sirva para todo, ¿no? O sea, era como yo decía, ¿qué es esto? Porque era una cosa muy extraña que con unos imanes eh, te fueras curando de cosas. Entonces después empezamos a probar con los niños.
¿cierto? En ese momento mi hijo tenía 1 año, mi hijo mayor, que ahora tiene 20, 19, casi 20, y él hacía unas bronquitis obstructivas del terror, ¿cierto? Teníamos que poner inhalador, kinesióloga, esas cuestiones que se le hundía el pecho cuando respiraba, entonces lo llevamos de la LIS, también le puso sus imanes y al- a- luego de 1 o 2 sesiones se le pasaba la bronquitis obstructiva, empezó a sanar muy rápido, entonces ya empezamos obviamente a recomendar a mi papá, bueno, mi mamá ya lo conocía, bastante separado, así que mi papá no conocía esto del biomagnetismo, fue también por algo, no me acuerdo, y empezamos a conocer esto, y resulta que al año siguiente el doctor Goiz vino a Chile a dar un curso. ¿Ya? Entonces, ahí mi señora tomó el curso. Yo todavía estaba full metido como constructor civil, trabajando full, construyendo edificios y toda la cosa. Entonces dije, bueno, amor, haga usted el curso y veamos. Entonces ella hizo el curso y se convirtió en la salvación de todos nosotros porque empezó a hacerle a los niños, a mí, a mi mamá, a mi abuelita. O sea, ya mi señora se convirtió como en la bruja, en el buen sentido de la palabra, de la Claro, familia porque ya y es bruja. ya es bruja Yo, también. la brujita, y después se van Claro, transformando en bruja, y cuando ya se casan con uno, son la bruja mayor, y hay que decirlo, porque no es en mala onda, sino que uno las quiere como bruja, porque si no fueran brujas, uno no las querría. Así es que, bueno, resulta punto rol de bruja. y tomó el rol y empezó a atender pacientes y empezó a tener unos resultados bien increíbles también, o sea, con enfermedades súper, siendo que mi señor no tenía ningún conocimiento médico ni nada, sino que, porque aparte la teoría del parque magnético es muy simple. El doctor Goiz cuando la descubrió, él quería que fuera para los médicos, él era médico y hay toda una historia que es, si que nos metemos en eso, un poco qué es lo que es el biomagnetismo. Ya, sí, Y tenemos que explicar de todas maneras, porque yo no tengo la menor idea de lo que es el biomagnetismo. Mi única experiencia con los imanes es que yo uso imanes en la benzina del auto, le coloco unos imanes muy potentes en el ducto sí, y me ahorra, contamina menos, es sí, extraordinario, pero más llega sí. de imanes. Así que Claro, tienes bueno. que explicar. Pero ya, termina contando entonces un Entonces, poquito de te la cuento un poquito historia. la historia de mi señora. Él empezó a atender, empezó a tener un resultado súper sorprendente en cosas que uno se imagina que fuera, entre comillas, tan fácil. Si yo tuve un caso de un chico que tenía un asma que no se iba con nada, que estaba, eso, asma autoinmune, qué sé yo, y luego de 1 o 2 sesiones se sanó del asma, entonces, y otras cosas más sorprendentes todavía. Entonces, eh, estábamos todos maravillados con esto. Entonces, ese año mi señora empezó a trabajar en esto y al año siguiente, cuando volvió a venir el doctor Goiz, yo tomé el curso. Y empecé con una doble vía tipo Clark Kent y Superman. O sea, era Clark Kent en el día, tenía mi trabajo de constructor civil, súper racional, súper técnico, y en las tardes empecé a atender pacientes después del trabajo, los días sábados, Pero y siempre después del trabajo como constructor civil, ¿no es cierto? claro, siempre después de mi trabajo, y más que nada, yo no tenía ni siquiera pensado en ese momento que alguna vez me iba a dedicar a eso, era algo que me estaba alucinando y apasionando mucho entender cómo funcionaba, y sobre todo con mi mentalidad más del punto de vista como más racional, más matemático, más de ingeniero, quería descifrar qué era esto, entender, y así empecé a estudiar mucho biología, química, física, para entender qué es lo que era esto del par biomagnético, eh, cómo funcionaba y de a poco es como que este mundo me empezó como un agujero negro que me empezó como a absorber cada Ah, vez más y claro, llegó un momento en el que durante 7 años yo cada vez dedicaba más tiempo a mi consulta, en algún momento me independicé, entonces tenía mis propias obras, entonces eso me permitía dedicarle más tiempo a la consulta, entonces a veces en las mañanas visitaba mis obras y en las tardes tenía la consulta 2 o 3 veces a la semana, y llegó un momento que igual yo fui estudiando muchísimo más, conocí otros médicos que también se dedicaron a esto con los que yo estudié, y en fin, y llegó un punto en el que eh, yo le dije a mi señora, listo, se acabó, me voy a dedicar a esto. Y colgué el casco
mi señora se asustó porque dijo, oye, tenemos 4 hijos, colegios que pagar, dividendos, mi marido se volvió loco, pero para mí era mucho más fuerte, o sea, dije, esto es, no, o sea, fue algo, no fue tan racional, si lo veo mirándole el tiempo, o si un hijo mío me dice mañana, papá, tengo 4 hijos, señora, y voy a dejar la profesión que tú me pagaste y que estudié para dedicarme a otra cosa, y el día estáis loco, ¿qué estáis haciendo? Y no a cualquier cosa, a una cosa medio rara, con imanes, ¿no es cierto? Claro. Lo que pasa es que después de 7 años yo ya había entendido que no era raro y que tenía una base técnica, científica, racional muy potente, muy profunda, y fui viendo en la consulta con los pacientes cómo funcionaba. Entonces fue un paso que, si bien fue un salto al vacío, fue también eh, como una locura, un riesgo calculado. O sea, yo sabía que podía dedicarme a esto y que lo iba a poder hacer de una forma que me permitía sostenerme en el Claro. tiempo. Como buen constructor civil, ¿no es cierto? Que tiene una formación de ingeniería bastante poderosa. Fui construyendo un puente con los años. Y bueno, y el Oye, fondo, ya, sí, no, no, no. Entonces ya conocemos esto y conocemos que te empiezas a realmente a, a meter en esta cosa y te lo tomaste en serio y tan en serio que decides cambiar tu profesión, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Aunque uno nunca deja de hacerlo, y te dedicas 100% a esto. correcto. Pero ¿qué es el biomagnetismo? ¿Qué es el biomagnetismo? Y después te voy a preguntar otra cosita porque por ahí empiezan a hablar también de la bioenergética. Pero partamos, vamos subiendo la escalera escalón por escalón. Entonces, Escalón por ¿qué es escalón. Sí. el biomagnetismo? Bueno, el biomagnetismo surge a finales de los años 80. El doctor, un médico mexicano, se llama Isaac Gois. Él falleció el año pasado, lamentablemente, ya de avanzada edad. Ah, Pero él, en los años, a fines de los 80, que ya tenía unos 40 y tantos años, él trabajaba en un hospital en México y no tenía muchos recursos y tenía una tremenda vocación por trabajar con sus pacientes. Era un médico muy de terreno, de trabajar con los pacientes, eh, sanándolos directamente. No era así como de la academia ni del laboratorio, era súper de terreno. Y buscando recursos, él de hecho empezó a investigar en la acupuntura, otras cosas, y en un momento dio con un médico norteamericano, se llama Richard Meyer, que estaba trabajando con imanes de mediana intensidad. O sea, mediana intensidad son 1000 Gauss hacia arriba. ¿Ya? ya, Que sobre 1000 Gauss ya se produce el efecto que el doctor Goss llamaba como el todo o nada, ¿cierto? Que se estudia también en anatomía y en biología, que ¿cierto? Una señal, tú puedes tener una señal eléctrica para producir, por ejemplo, una contracción en un nervio que tiene un punto en el que se hace la despolarización, ¿cierto? Que es el todo o nada, que bajo ese punto no pasa nada y sobre ese punto se produce la despolarización, que son 1000 Gauss en biomagnetismo. Y este médico norteamericano, Bray Meyer, él trabajaba con estos imanes, trabajando con el protón de hidrógeno, ¿cierto? El ion de hidrógeno tiene carga positiva. Y ya. El ion de hidrógeno, en el fondo, todos tenemos en el cuerpo hidrógeno, porque si somos agua, ¿no es cierto? El agua es H, hidrógeno, 2O, ¿no es cierto? Y cuando se rompe la molécula de agua queda H++ con OH menos, exactamente, ¿cierto? Entonces, y la biología, el ion de hidrógeno es tremendamente importante porque es fundamental para tu proceso de producir energía, ¿cierto? En la mitocondria, no me quiero poner muy técnico porque los vamos a la pena a todos los que están oyendo, pero me voy a ir un poquito a esto, que esto es lo importante de por qué funciona el partido magnético, qué es lo que descubrió el doctor Gois, y qué es lo que un poco descubrió primero Meyer y la ampolleta que se le prendió al doctor Gois, que fue de verdad adelantado 100 años en su época. O sea, él abrió una puerta que todavía yo creo que va a costar reconocerla hasta un tiempo más. Entonces, Meyer, él trabajaba moviendo el ion de hidrógeno usando imanes de polaridad contraria, ¿cierto? El ion tiene una carga positiva, él usaba carga negativa, entonces decía, ok, si el hígado está con una inflamación, hay un exceso de protón de hidrógeno, lo voy a extraer usando un imán con carga negativa. Y él estaba probando en esto, y tenía resultados con desinflamar y con trabajar hepatomegalia y otras cosas, usando imanes de mediana intensidad. Entonces, el doctor viajó a Estados Unidos, fue a un seminario de Meyer, y lo que dice el doctor Gois, que a él se le prendió la ampolleta, es como que le cayó la información, ¿cierto? El eureka, y dijo, si la matriz extracelular
¿cierto? Que es el tejido conectivo que rodea cada célula del cuerpo. La matriz celular tiene una carga eléctrica de menos 240 milivoltios, lo que le hace alcalina y la hace neutra pero ligeramente negativa, ¿cierto? Ligeramente negativo. Y esto precisamente porque a su vez las células tienen otra carga también negativa de menos 70, y ese diferencial permite ciertos movimientos biológicos, ¿cierto? Entonces, lo que hizo Goiz dijo, en toda enfermedad se produce una disfunción en la matriz producto del ion de hidrógeno, y después otros cationes más que van por una disfunción depositándose en la matriz, se genera un campo eléctrico, y ese campo eléctrico va a generar un campo magnético positivo. Pero por homeostasis, por lógica, otro punto en el cuerpo tiene que ir al negativo. Entonces, la hipótesis de trabajo que él dijo es las enfermedades, por tanto los microbios, virus, bacterias, hongos, parásitos, debieran estar respondiendo o sostenidos por un campo magnético bipolar, positivo en un punto del cuerpo y negativo en otro. Negativo en el otro punto. Y con eso le empezó con el par biomagnético. Él usaba un imán de mediana intensidad, de carga negativa, como imán rastreador, y buscaba alteraciones en la matriz extracelular. O sea, poniendo el imán en distintos puntos. Sí, claro. Entonces llegaba un paciente, tengo, qué sé yo, tuberculosis. Y él empezaba a buscar y encontró que en el músculo supraespinoso derecho se producían alteraciones hacia el positivo. Y se ponía a rastrear, buscar en otro punto del cuerpo, y encontró el negativo en el otro lado, el supraespinoso izquierdo. O sea, negativo, positivo. Y encontró par biomagnético, que hasta el día de hoy, el de la bacteria tuberculosis, es supraespinoso. El primer par biomagnético que él descubrió es el del VIH-Sida, que era, en ese momento, fines de los 80, era la enfermedad Que que mataba. mataba gente y que no había cómo trabajar con ella. Y él encontró que era negativo en el timo y positivo en el recto. El primer par biomagnético es timo-recto, ¿ya? Y así él fue trabajando con distintos pacientes, buscando estas alteraciones y haciendo un levantamiento, y finalmente, después de algunos años, terminó encontrando más de 300 pares entre virus, bacterias, hongos, parásitos, pares de disfunciones y pares de alteraciones, o sea, distintos tipos de pares, ¿ya? Biomagnéticos. Y empezó a trabajar con esto. Entonces, cuando él dijo, quiero que esto sea para los médicos, obviamente no tuvo la acogida que él pensaba que iba a tener. De hecho, ¿Por tuvo qué? problemas. Mira, él de partida no era como te decía, no un médico que él fuera a hacer laboratorio, exámenes, test doble ciego, no tenía el financiamiento para hacerlo también. Entonces dijo, esto quería como compartirlo, este conocimiento, y él escribió un libro que se llama El SIDA es curable. Cuando él cuenta que había sanado a 18 personas que tenían VIH en ese momento, escribió el libro y lo publicó, y eso se convirtió tuvo una cantidad de problemas, obviamente en ese momento, que lo acusaban de charlatán, de que esto no servía, de que como con dos imanes. Él en su libro explica todo el fundamento del par biomagnético. Después escribió otro libro más que se llama El fenómeno tumoral, en el cual él explica la etiología de por qué se produce el fenómeno tumoral y el cáncer y cómo trabajar con él. No necesariamente cómo llegar a sanación en el 100% de los casos, pero elaboró una teoría basada en ciertos factores con los virus de ARN, que curiosamente hoy día hay ciertos científicos que están hablando de los fenómenos tumorales y cómo los virus de ARN que tienen mayor masa pueden romper la membrana del núcleo. En fin, bueno, hace toda una teoría, pero muy basada en la práctica. Entonces, él cuenta que en un momento él quiso enviar toda su tesina y el cómo trabajar con el par biomagnético a la Organización Mundial de la Salud. Él viajó, él hizo una exposición y lo mandaron de vuelta con todo y le dijeron que no, que su método era... a ver, él lo decía de esta forma, decía, su método no cuesta, o sea, no cuesta en el sentido, entonces, no nos sirve porque no se puede elaborar una molécula que algún laboratorio pueda financiar, que usted pueda después vender, que esto pueda esparcirse, y es una cosa muy como de una práctica, y no tuvo éxito en difundirlo en la comunidad médica. ¿Puedo ser indiscreto Sí, claro. y hacer, a ver qué opinas tú, digamos? Porque a lo mejor el doctor Goiz habrá tenido otra opinión, pero en la medicina
mi experiencia, ya te voy a contar por qué la tuve, en la medicina el tema económico, el tema negocio, es muy potente, muy, muy potente. Y, y cuando, no sé, pues, si yo descubro un remedio que, no sé, tú voy a inventar que si miro al cielo y me caen 3 gotas entre medio de los ojos, se me pasa el cáncer a la próstata, por decir cualquier tontera. Eh, Como eso no es vendible, inmediatamente hay como, no sé cómo decirlo, pero inmediatamente se genera una ola de ataques, ¿no es cierto?, a bloquear a este señor o a esta persona que está diciendo que 3 gotas de lluvia en el medio entre medio de los ojos te cura el cáncer de próstata. Y te van a catalogar como charlatán, etcétera, etcétera, y te terminan desacreditando. Eso es porque, en el fondo, como yo no puedo cobrar por las 3 gotas de lluvia porque vienen del cielo, ¿no es cierto? Entonces inmediatamente empiezo de alguna forma a alterar el negocio que hay en torno a el cáncer de próstata. Entonces, ¿estamos hablando más de algo parecido o no? Claro, ¿O qué sí, deja de decir? eso exactamente. Lo quería, claro, uno a veces como que tiene cuidado para no herir susceptibilidades, de cómo lo dicen las cosas, pero exactamente lo que dices tú. De hecho, el doctor Gois lo planteaba así. Él decía, me mandaron de vuelta de la Organización Mundial de la Salud con mis tesinas, mis imanes y todo, diciendo que su método no cuesta. Y él en su libro publica la carta de respuesta que le dieron la Organización Mundial de la Salud, o sea, él documenta todo eso, no dice que se lo dijeron y él cuenta que le contaron. Está la carta que le mandaron, está la carta que él mandó, están los estudios que él mandó, pero lamentablemente él no fue reelegido y además fue muy atacado, él tuvo que irse de México, una especie de autoexilio. Él dice que recibió amenazas, o sea, tuvo un montón de problemas. Él después estuvo en Ecuador, ahí armó un grupo de gente, empezó a enseñar y dijo, bueno, voy a empezar a abrirlo porque la teoría es muy simple de enseñar. Entonces necesitaba que una persona fuera un científico consumado para aprender a impactar los imanes. Él, de hecho, enseñó en la selva, en comunidades indígenas, que ellos se empezaron a poner los imanes y se sanaban de cosas. Trabajó allá en Ecuador con Guayasamín, con el escultor. El hijo de Guayasamín fue parte del grupo que trabajó con él en esos años, los 90, y después él vino a Chile, y en el sur de Chile, en Concepción, formó un grupo también de gente. Y después, en estos lugares, después se empezó como a esparcir. Después él volvió a México, y ahí el biomatismo se hizo muy famoso porque pasaba esto, que la gente empieza a probar que tú usabas el par biomagnético y te sanabas de cosas. O sea, yo tengo la experiencia directa de mi caso, los, yo imagínate, veo cerca de 2.000 pacientes al año y llevo casi 15 años, o sea, he visto mucha gente y si sigo teniendo trabajo y me siguen recomendando es porque de alguna forma resulta, si no ya me habría quedado sin posibilidad hace mucho tiempo. Y es la experiencia de todos los biomagnetistas, o sea, la cantidad de casos que sí funcionan versus los que son refractarios al tratamiento son mucho más altos. Y, y no es complicado. Mis hijos, o sea, yo tengo 4 hijos, mi hijo mayor tiene 18, después tengo una que tiene 17, otra de 15 y otro de 12. Con ellos todos de muy pequeñitos empezamos a hacerle biomagnetismo y yo siempre cuento, ellos no tienen la experiencia de estar en cama, de haber tenido fiebre, de tomar remedio, de tener gripe, o sea, toda esa experiencia común que todos vivimos y que todos vemos, y que yo vi en mis compañeros de trabajo y todo, de niños que estaban una semana fuera del colegio, con fiebre, pasándolo mal, ellos no tienen esa experiencia. Y cuando yo les digo esto, me dicen, no, pero yo un día estuve enfermo. No, sí, y entre ellos como que se acuerdan, y como dicen, no, sí, yo estuve, claro, alguna vez. No llegaron porque empezaban con un poquito de tos y nosotros inmediatamente, pum, imanes, y al día siguiente ya estaban sanos. Entonces, no llegaron no conocen, no tomaron nunca medicamentos. No porque seamos antimedicamentos, era porque no era necesario. Oye, Y primero, Juanjo, sí, justamente lo que acabas de decir creo que es trascendental y me da pie para una pregunta que quiero meter aquí. Me dice, no es que seamos no. antimedicamentos. Esto del biomagnetismo, ¿cómo se puede catalogar en la medicina tradicional? ¿Es una medicina alternativa? ¿Es una medicina complementaria? ¿O es una cosa medio esotérica y que no tiene más que ver con los astros y la no sé qué? Mira, yo
prefiero llamarle una medicina complementaria. Muy bien. Más que, porque también el alternativo es muy soberbio, decir, esto es alternativa, la medicina tiene un espacio, tiene un logro, han sido miles de años de evolución, o sea, tiene un lugar súper importante. Y sobre todo en cuanto a la cantidad de conocimiento, nosotros los biomedicalistas usamos todo el conocimiento de la biología y estudiamos para poder aplicar nuestros protocolos. Y sobre todo cuando empezamos a hacer bioenergética, que aquí después como lo que te explique, usamos mucho el conocimiento de la biología. Por lo mismo no es algo esotérico, sin desmerecer lo esotérico, que tiene su lugar también, y hay muchas terapias que son más esotéricas y que también tienen un montón de resultados. A mí también, por mi propia formación profesional, porque hay biomedicalistas que también van tendiendo a incorporar terapias más esotéricas. De mi punto de vista, lo que hago yo, y también yo después estudié con un médico que se llama Miguel Ojeda, que él también es mexicano, él es discípulo directo del Dr. Goiz, es del grupo original que trabajó en el Dr. Goiz, que fueron muchos médicos que trabajaron con él. Y el Dr. Ojeda es un gallo muy joven, de tener 43 años, o sea, él casi empezó como un niño estudiando con Goiz. Pero además es de estos médicos que tienen como la cabeza completamente abierta y él está siempre como en los bordes del paradigma. Entonces, él empezó a incorporar al biomagnetismo información muy de avanzada, entonces a él tampoco le gusta mucho el convertir el biomagnetismo en algo muy esotérico. O sea, él tiene una mirada súper técnica. También estudié con un terapeuta chileno, que también es un tipo muy capo, que se llama César González, que él es ingeniero químico, y él desarrolló, ocupando la teoría del fenómeno tumoral del Dr. Goiz, desarrolló un método tremendamente efectivo con bioenergética que se llama PUMS, por la abreviación de Por una Mejor Salud. Él escribió un libro hace años atrás que se llama Por una Mejor Salud, y después todos sus estudiantes le llaman PUMS, y él también es como ese método. Entonces, yo he ido tomando toda esta información de estos maestros, de estos que son muy racionales, y que finalmente esto tiene que tener una base racional para poder aplicarlo y poder explicarlo. Ahora, tú vas a Sí. racional, pero yo me atrevería a decir que tiene una base científica, una base Sí, claro. biológica, una Sí, base claro. que tiene sustento científico. Esto no se basa en cuando hablamos de esoterismo, que tiene que ver más con cosas intangibles o poco demostrables. No, tú te basas en iones de hidrógeno, o sea, en una base biológica y química absolutamente real y concreta. Claro. Claro, esa es la base. Y finalmente, las cosas que son más intangibles, que se fueron incorporando, un poco lo que nosotros vemos es que tiene que ver mucho más con la física cuántica, ¿ya? Y también con cosas que, si bien aún no tienen una explicación racional, finalmente todo lo que funciona es ciencia. Yo prefiero en esas cosas más intangibles, que son básicamente los principios de la bioenergética. Cuando alguien me pregunta, yo digo, prefiero no empezar a explicarte, porque es como empezar a chamullar. Que a lo mejor en 50 años más desarrollan una explicación de por qué funciona la bioenergética, y a mí me parece que tratar de elaborar explicaciones en el aire es como ser medio charlatán. Yo prefiero lo que tiene una base que yo puedo explicar, lo explico. Perfecto. Y en la bioenergética, que es como el siguiente paso, el doctor Goiz primero descubrió esto del par biomagnético, descubrió los pares biomagnéticos que sostienen la acción de virus, bacterias, hongos, parásitos. Eso es el comienzo del biomagnetismo. Después empezó a trabajar en enfermedades más complejas, empezó a trabajar con gente con cáncer, enfermedades autoinmunes, con muy buenos resultados. Y él llegó a ese espacio, ya ese fue como el borde de lo que él descubrió, que es muchísimo, o sea, ya lo que él descubrió le da como alas a la aplicación de cualquier médico o veterinario, lo que sea, hay veterinarios, médicos. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, ¿le puedo hacer a mi perrito? Y yo le digo, sí, hagámosle a tu perrito también, ahí con bioenergética. Entonces, lo que descubrió el doctor Goiz, en esa época, en los años 90, en paralelo, los kinesiólogos, hay ciertos kinesiólogos que empezaron a investigar en algo que se llamó la kinesiología holística, ¿ya? Sobre todo dos kinesiólogos, uno se llama de apellido von Ach, que es belga, y otro que se llama George Woodhart, que ellos empezaron primero
a darse cuenta que podían leer información biológica, o sea, de un ente biológico, de una persona, digamos, pero también de animales, a través de la fascia muscular. O sea, tú, ¿Ya? tú puedes hacer una pregunta y en la fascia muscular se va a expresar el estrés que esa pregunta genera. Esa pregunta como sí o no. Entonces, cuando Sí, algo es falso como o la cuando misma algo base del... no existe, la biología lo entiende, perdón, que te dije que como la en el misma base fondo es como la de misma base qué. que el detector de mentiras. Que, que el detector de mentiras lo que hace es Sí, medir cómo de hecho reaccionan sí, pues lo algunas mismo, cuerpos. es lo Claro, mismo. cuando, no sé, ¿comiste ayer o no? Si tú dices con toda tranquilidad sí, porque comiste, tú entregas una información. Y si dices que no comiste, pero sí comiste, estás mintiendo, hay otra información. Y eso el detector de mentiras lo detecta, valga la redundancia. O Claro. sea, se basa en el sentido, ¿no? Te estamos perdiendo, parece. ¿O soy yo? Te estamos Bueno, perdiendo. Juan Francisco, parece que alguien me está diciendo ahí que se pegó la imagen mía. O sea, soy yo el que estoy con mala tal cual. señal, parece. No, estoy Sí, no sé quién señal. está. ¿Estoy tú? Esto yo no sé. No No sé si es sé. la tuya o la mía. Bueno, Ya. te- ahí, ya. Ya. ¿Tú me ves bien a mí? Sí, yo te oigo perfecto. Perfecto. Entonces, lo que se dieron cuenta ellos, por ejemplo, estaba un paciente haciendo un test muscular, ¿cierto? Con los brazos estirados y el terapeuta por detrás, iba hablando con él y se empezó a dar cuenta que el cuerpo le estaba respondiendo antes que el paciente. Entonces, empezó a probar de hacer preguntas sin decírselas conscientemente al paciente y ver qué respondía el cuerpo. Entonces, eso es como el origen de la bioenergética, que es obtener información desde el inconsciente biológico del paciente directamente. Pero después se dieron cuenta de una cosa, que eso les voló el mate, y de ahí surge la kinesiología holística, que es, por ejemplo, yo puedo estar contigo haciendo un test de respuesta muscular, preguntándote cosas, y puede haber otra persona en la habitación. Y yo a través de tu cuerpo puedo preguntar cosas de la otra persona y tu cuerpo me va a responder. ¿Por qué pasa eso? No tengo idea. Pero después le decían, ya, ándate un poco más lejos. Y seguía respondiendo, ándate a 1000 kilómetros y va a seguir funcionando. Que Ah, hoy entonces, día, dale. mira, entonces, eso, por ejemplo, se han hecho experimentos hoy día, por ejemplo, que a ti te sacan una célula y está en un cultivo y le aplican electricidad y, qué sé yo, tú estás en un transbordador espacial y tu célula está acá en la Tierra y le aplican un cierto estrés y te hace la misma medición a ti y en forma simultánea tus células van a responder a la que está acá, incluso más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, debe tener que ver con eso y debe tener que ver también por qué se produce esta comunicación entre los gemelos. O sea, por ahí yo creo que va la cosa, la explicación. Pero la cosa es que funciona. Entonces, el doctor Goiz, el doctor Goiz supo esta información y empezó a buscar cómo hacer rastreos en sus pacientes con bioenergética. Entonces, el año 94, vino una persona y le dijo, mira, mi hermano vive en Italia, y ellos estaban en México, y está enfermo de tal cosa. ¿Usted lo podría sanar a distancia? Entonces el doctor le dijo, mira, en teoría se puede, pero no lo he hecho nunca. Hagamos la prueba. Y le hizo todo el tratamiento al hermano a través de la hermana a 13.000 kilómetros de distancia y el hermano se sanó. ¿Por qué funciona? No tenemos idea. Pueden haber un montón de especulaciones, pero desde ahí en adelante surge el biomagnetismo a distancia y la bioenergética, ¿ya? Bueno, Que puede ser más esotérico. me acabas de contestar una de las preguntas que tenía preparadas, porque juntamente cuando estaba leyendo todo lo que tú haces, etcétera, y hablas de repente del biomagnetismo a distancia, y yo dije, ya, ¿cómo es esto? Si el biomagnetismo se basa en la acción de imanes, ¿no es cierto? Que imanes que mueven los polos positivos, Claro, negativos, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer a distancia? Ahí ya me empezó a sonar medio extraño. Y entonces, claro, ahora te estoy entendiendo claro. y también entendiendo de que no hay respuesta a eso.
hay respuesta tan clara. Es, es curioso por qué sucede, pero sucede. Por ejemplo, cuando yo digo que a mis hijos nunca se enfermaron, no les poníamos los imanes a ellos, porque eran muy chiquititos, estaban durmiendo, qué sé yo, y, por ejemplo, le hacíamos a través de mi señora. Mi señora se acostaba, yo le ponía los imanes, hacía el rastreo, ponía los imanes, y mi hijo al día siguiente aparecía sano. Y todos mis pacientes que han sido a distancia, generalmente todos los niños, yo le hacía la sesión a través de la mamá, o a través de un familiar, porque un niño, que se yo, de 2 años, hay terapeutas que le ponían los imanes, pero no va a estar quieto en la camilla 1 hora. Entonces, hacíamos así, y funciona. Entonces, el por qué dejemos que la ciencia lo descubra en un tiempo más, pero desde el año 94 se puede hacer a distancia y funciona. Y de hecho, durante la pandemia, ¿qué es lo que nos pasó? Que nosotros hacíamos algunos pacientes a distancia, pero el resto eran todos presenciales. Claro. Pero yo el día 19 de marzo del 2020 tuve mi consulta presencial completa, llena, y el día viernes 20 tenía todo agendado, pero no en cuarentena. Entonces dije, ¿cómo lo hago? Dije, voy a empezar a hacer a distancia, y empecé a hacer, usando mi propio cuerpo de antena de mis pacientes, empecé a hacer todas mis sesiones a distancia. Y fueron casi 3 años que no toqué a un paciente. Y bueno, y gracias a eso, a la pandemia, empecé a tener pacientes en Estados Unidos, en México, en Canadá, en República Checa, en Argentina. O sea, y hoy día tengo pacientes en todo el mundo, pacientes en todo Chile, y aunque ya volvimos a la consulta presencial, hoy día el 70% de mis pacientes son a distancia. Muchos se acostumbraron, pacientes que antes, que viven acá en Santiago de Chile, pero que están súper ocupados, que son gerentes de una empresa. Tengo una paciente que es gerenta de recursos humanos de una transnacional, y que antes se hacía el espacio para venir a verme, y ahora me llama y dice, no, Juancho, estoy con esto, con lo otro, hazme la sesión. Y después al rato me dice, te amo, se me pasó el dolor de cabeza, o estoy perfecto, estoy fantástico. Y muchos pacientes se acostumbraron. Entonces, la experiencia de la sesión presencial obviamente es distinta, es más personal, qué sé yo, Claro. pero el resultado del efecto yo ya he comprobado que es el mismo. Oye, aquí una persona pregunta, dice, aprendo con Cris, se llama. ¿Tendrá relación con la intuición materna? Porque dice que lo hacía con la mamá, tomando en cuenta que todos estuvimos en nuestras madres. Bueno, no hay respuesta, ¿no? O sea, prefieres no contestar eso, yo creo. O sea, hay otros aspectos que tienen que ver mucho con la mamá, y uno prefería hacerlo con la mamá precisamente por eso, porque uno pensaba que podía haber más conexión, pero también uno lo puede hacer a través de cualquier otra persona, igual va a funcionar. O sea, no es estrictamente necesario que sea con la mamá. De hecho, o sea, yo hoy día, después de estos últimos 3 años, y lo que le pasó yo creo que a todos los terapeutas de biomagnetismo que hacemos a distancia, sobre todo con la pandemia, que trabajamos mucho a distancia, ya no, ya no es necesario tener ni siquiera el puente humano, el tercero, para hacerle a la persona que está en Italia que venga la hermana. O sea, la persona en Italia me llama directamente a mí, yo hago la sesión, que no es por Zoom, no tenemos que comunicarnos a esa hora. Yo le pido los datos, la información, lo que vamos a trabajar, y con bioenergética empiezo a rastrear la información. Y después hago toda la sesión y se la grabo en un video y se la mando. Por eso digo, la bioenergética parece mucho más esotérica, es mucho más loco, pero el hecho es que sigue funcionando. Si no, yo me hubiera quedado sin pacientes el 23 de marzo del 2020. Pero, o sea, yo tengo pacientes que se han sanado de distintas cosas, y pacientes que no conozco en persona. Ahora, hasta el día de hoy no lo he visto en persona. algo también habrá, me voy a poner un poco de abogado del diablo, algo Sí. habrá también un poco de psicosis, por decirlo de alguna forma. O sea, Jimmy Swaggart, se me cayó el carnet, lo tengo claro, pero Jimmy Swaggart también curaba gente, y la gran mayoría de esos que curaba eran todas enfermedades psiquiátricas, que basta con que alguien tuviera el don de la palabra o quién sabe qué cosa, y esas personas empezaban, se levantaban de la silla de ruedas, etcétera, etcétera. Y la gran mayoría de esas personas eran personas que estaban, que se curaban desde el punto de vista de acá, digamos. Algo también puede haber de eso también, ¿no? O sea, eso tiene como varios puntos de entrada la respuesta a eso, pero primero, si yo estoy sanando a un bebé que no sabe hablar, ¿cómo lo estoy haciendo si no lo estoy sugestionando?
¿te fijas? O a veces yo tengo pacientes que no hablan español y entonces tampoco los puedo sugestionar porque, o sea, una vez vi una señora que tenía 93 años, alemana, no hablaba una gota de español, y yo le hice todo el tratamiento en castellano y se sanó igual. Entonces, eh, es un poco, eh, descarta ese efecto, pero obviamente siempre hay un componente de psiconeuroinmunología, o sea, eso se estudia y hay un aspecto siempre en toda sanación el que tú confíes y creas y pienses que te va a sanar. Pero no es que, porque también cuando se estudia la psiconeuroinmunología y todo eso, el mismo estudio te dice que tiene unos márgenes muy limitados. O sea, tú solamente con sugestión no vas a poder sanar a una persona, no sé, de Hashimoto o de una enfermedad autoinmune, ¿te fijas? Porque si no estaríamos todos haciendo efecto placebo. Claramente tiene un componente y es muy importante que la persona también, porque, o sea, si yo te hipnotizo y te digo, te voy a quemar con un cigarro y agarro este lápiz y te toco, tu biología va a reaccionar Sí, biológicamente. Y va a ser claro. ampolla, roncha, o también en una sesión de hipnosis, una persona de hipnosis profunda, el terapeuta le puede dar una sugestión biológica y la persona se va a sanar también. Entonces, eso nos lleva a otro punto, que más que la sugestión como algo medio en el aire, es que todas las enfermedades se originan en la información y no dependen del vector. Y eso es algo que el doctor Ojeda lo desarrolla en la teoría de la microenergética, que en el fondo nosotros en la teoría como biológica o médica que hoy día está imperante, el vector es el importante. O sea, llegó el virus de tal cosa, la bacteria de tal cosa, y tú te vas a enfermar sí o sí porque te contagiaste. Pero, y aquí entran otros factores que tienen que ver con que en el fondo el microbio no es completamente efectivo, ¿cierto? Porque si no, todos nos enfermaríamos de influenza cuando hay una crisis de influenza. ¿Y por qué el 30% se enferma grave, el otro 20% hay gente que no le pasa nada? Entonces la explicación es como, es que tiene un sistema inmunológico más alto. Pero la verdad es que el sistema inmunológico, salvo si tiene una enfermedad inmunológica, es igual en todas las personas. El sistema inmunológico es como un guardia de una discoteca que está con una cosa metida acá en la oreja, un comunicador, y que Sí, desde adentro le dicen, a ese déjalo pasar, a ese no lo dejes pasar, a ese déjalo pasar, a ese no lo dejes pasar. Si hay una información previa que resuena o que activa ese microbio se va a activar. Entonces, finalmente las enfermedades se originan en la información. Y esto ya tiene que ver con otras teorías que plantean que en el fondo cada tipo de microbio, ¿cierto?, tienen que ver con ciertas capas dérmicas. O sea, en embriología se estudia el ectodermo, el endodermo, el mesodermo, ¿cierto? Y el cerebro, nuestros tres cerebros, tres o cuatro, dependiendo cómo se estudie, corresponden a esas hojas dérmicas. Entonces, el ectodermo, que es el cerebro más nuevo, es la corteza cerebral. Después el cerebro medio y la sustancia blanca corresponde a un cerebro intermedio, y después el más antiguo es el cerebro reptil o el tallo encefálico. Entonces, evolutivamente también los microbios fueron evolucionando a medida que la Tierra fue evolucionando junto con la evolución de la vida. Entonces, las bacterias más arcaicas son bacterias gram negativas anaerobias. O sea, son las más antiguas. Tienen casi 2.000 millones de años. Y prácticamente son las que inventaron todos los recursos de la vida. Y esas bacterias se van a corresponder con los conflictos de sobrevivencia que son los que tienen que ver con el cerebro más antiguo. Respiración, reproducción, alimentación, etc. Después tenemos bacterias más nuevas, que son gram positivas, que surgen hace unos 900 millones de años, en la revolución neomura, cuando se inventa esta capa de peptidoglucano que permite que esas bacterias son más resistentes y más adaptadas, ¿cierto? Que ahí están los estafilococos, los estreptococos, y que se van a corresponder además con los conflictos del cerebro medio, que son movimiento, protección, básicamente movimiento y protección, que tiene que ver con el mesodermo, músculos, huesos, tendones, arterias, venas. Y finalmente, lo más moderno, que es la corteza cerebral, se va a corresponder con los virus. Y
virus de ADN y virus de ARN. Entonces, cada microbio no se activa porque sí. Una enfermedad de una bacteria gram negativa, por ejemplo, una Escherichia coli o Helicobacter pylori, no es con cualquier información. Esas se van a activar con los conflictos del cerebro antiguo, que tienen que ver con sobrevivencia y reproducción. Y los conflictos de movimiento, de protección, van a activar los conflictos, por ejemplo, estafilococo, estreptococo. Entonces, cuando uno empieza a mirar las bacterias que no son aleatorias porque se activan y las correlacionas con el biomagnetismo, empiezas a entender que hay una información. O sea, el cerebro es el que va a activar esos microbios. No es que se activan solo, no es que, chuta, me contagié de estafilococo, entonces me llené de problemas en la piel o hice, etcétera. Sino que hay una información previa, que es más amplio que decir que es algo emocional, porque también cuando te dicen, no, esta enfermedad es emocional. Cuando alguien me dice eso, yo digo, mira, si las emociones nos enfermaran, ya no habríamos extinguido como especie, porque la selección natural hubiera seleccionado en contra de las emociones. Entonces, las emociones son parte de un programa biológico de adaptación. Y finalmente, si empezamos... Sí. ¿Perdón? No, que me hace absolutamente sentido lo que tú me estás diciendo, porque, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro cuerpo una serie de bacterias, virus, un montón de cosas que convivimos con ellos en una simbiosis, ¿no es cierto? Donde hay un beneficio tanto para ellos como para nosotros. La Escherichia coli, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo. Nosotros tenemos una cantidad de Escherichia coli en nuestro intestino. Y cuando por algún motivo, y aquí viene lo que tú estás hablando, ¿no es cierto? Por algún motivo, la Escherichia coli o baja mucho o se sube mucho más y nos enfermamos. Para arriba, para abajo y nos enfermamos. Entonces, claro, me está haciendo sentido todo lo que me estás diciendo. O sea, y esas bacterias, hay una teoría en biología del desarrollo que se llama la del holobionte. Los biólogos del desarrollo son biólogos súper también de avanzada, que un poco las teorías de ellos todavía no permean hacia la academia, y qué sé yo, entonces hay que estudiarlos aparte. Y es súper interesante lo que nos plantea. Hay un biólogo del desarrollo que se llama Luis Villarreal, que es un biólogo inglés de origen mexicano, que él tiene un libro que se llama Los orígenes de la identidad de grupo, y él dice que los mamíferos surgen evolutivamente gracias a una infección viral arcaica de un virus de ARN. De hecho, cerca el 8% de nuestro ADN es ADN viral. Sí. Y son retrovirus, que el retrovirus lo que hace es, se mete como un espía en tu cuerpo y se mete aparentemente en el citoplasma sin hacer un cambio fundamental, pero hace que tus propias células se pongan a fabricar un ADN propio, ¿cierto? A insertar su propio código. Entonces, esa infección viral arcaica que duró varios miles de años permitió que estos reptiles originalmente que se reproducían por huevos desarrollaran un gen que se llama el syncytin-1, que desarrolla la sincitina, que es la que permitió la fusión del huevo y que se convirtiera en una placenta. Y gracias a ese gen hay un montón de otros aspectos que reguló, que es que surja la corteza cerebral, los factores secundarios macho-hembra, o sea, surgieron los mamíferos, se lo debemos a un virus. Entonces, los virus no es que existen para matarnos, sino que si uno lo viene en un contexto mucho más amplio de evolución de la vida, los virus son un poco, cuando Dios quiere hacerle un upgrade a una especie, le mete un virus. Es como meterle un CD con información. Bueno, ya se me cayó el carnet, ya no son CD. Pero, de hecho, un virus no es un ser vivo. No cumple las condiciones para ser vivo, ¿cierto? No se reproduce, no metaboliza, no tiene desechos. Lo único que son paquetes cristalinos de información. De hecho, son cristales de información. Entonces, y son tan chiquititos que, de hecho, no hay fotos de los virus prácticamente. Entonces, hay una distancia que se llama la distancia de Planck, ¿cierto? Que dice que más chico de eso las cosas funcionan de acuerdo a la física cuántica. Entonces, un virus más que una partícula es una función de onda, o sea, es información. Entonces, los virus lo que hacen es potenciar una cierta evolución. Entonces, estos biólogos del desarrollo hablan de los saltos evolutivos, porque Darwin, él estudió la teoría de la evolución, pero todavía no había este conocimiento. Y los biólogos del desarrollo dicen que los saltos evolutivos son gracias a los virus. Entonces, todos los virus y las bacterias no es que son un patógeno por sí, sino que están cumpliendo una función biológica
mirando la Tierra como toda la capa como biológica, viva en la Tierra, microorganismos, insectos, animales, todos convivimos y nos relacionamos entre todos nosotros. Solo que nosotros no nos damos cuenta de eso. Entonces, claro. el holobionte, lo que te decía, lo que dicen ellos es que nosotros tenemos 30.000 genes humanos para estar vivos en el día a día, pues tenemos más de 1 millón de genes bacterianos que están participando en todos los movimientos de la vida. Y se han hecho pruebas con ratas que les sacan las bacterias y esas ratas viven menos tiempo, son obesas, tienen más ansiedad, no se pueden reproducir. O sea, necesitamos a las bacterias. Entonces, si tú con un antibiótico mataste la Escherichia coli, vas a potenciar después que a lo mejor se desarrolle otra bacteria más o te va a enfermar otra cosa, en fin. Entonces, Oye, sí. Juan Francisco, y para ir, por ejemplo, a algo concreto y que sea real, eh, por ejemplo, ¿qué pasa con el COVID? Esto que acabamos de vivir una pandemia terrible por un virus, ¿no es cierto? De ARN. ¿Qué pasa con el biomagnetismo o no solamente el biomagnetismo, sino que también derechamente la bioenergética en relación a el COVID, que tanto lo conocemos hoy día? O sea, bueno, durante la pandemia, todos los biometristas trabajamos mucho con pacientes con COVID. Y también gracias a la bioenergética pudimos ayudar mucho más. Yo tuve pacientes que estaban intubados, por lo tanto yo no podía ir a ponerles imanes, y yo les hacía tratamiento a distancia, y afortunadamente tuve la suerte de poder ayudar a muchos pacientes a salir de la intubación o a no ser intubados y a sanar. O sea, el biometismo se puede aplicar porque es un virus más que era especialmente agresivo y porque era una mutación no natural, ¿cierto? O sea, con una edición genética que se dijo en su momento que era en una feria, que se pero hoy día ya eso está descartado, ya todo el mundo sabe que eso no es así, sino que es un virus que fue editado genéticamente como un arma biológica. Por lo tanto, era demasiado agresivo y demasiado potente los efectos que producía a nivel inflamatorio. O sea, hacía tormenta de citoquina, hacía inflamación, o sea, lo que te mataba la inflamación. Pero con biomagnetismo fuimos desarrollando protocolos para poder ir abordando, ir trabajando con la gente con COVID. Oye, Así que, y el hombre es capaz de desarrollar un virus como con esas características tan agresivo y que pueda incluso ser, no sé, casi mejor que los virus naturales. o sea, sí, lo que pasa es que acá en Chile se sabe poco, porque por alguna razón las noticias o no se esparcen mucho, no, pero en Estados Unidos ya es un tema que, o sea, ya no es algo que no es conspiranoico, sino que ya es completamente sabido que el virus se produjo en este laboratorio en Wuhan, que hubo una fuga, hubieron casos mucho antes del primer caso, digamos, de gente que se contagió y todos eran empleados del laboratorio de Wuhan. Y se sabe también que Estados Unidos contrató a este laboratorio a un proceso que se llama gain of function, que es cómo hacer que un virus gane función, o sea, se convierta en un arma biológica. Y es un arma biológica. Y lamentablemente se escapó y por eso los chinos cerraron China inmediatamente, porque ellos sabían de lo que se trataba. Pero, claro, por eso fue tan terrible. Pero la base del virus es un coronavirus que nos acompaña evolutivamente hace millones de años. El coronavirus es el virus más esparcido de ARN. No, claro, el coronavirus es, claro, sin duda. Es muy, muy requete conocido, sin duda. Oye, qué impresionante, qué entretenido todo lo que nos vas contando, ¿ah? Eh, ¿Sabes qué? Me salen, pero cientos de preguntas, ¿ah? Eh, pero en lo que estaba leyendo en tu biografía, en la historia, que aquí me parece que, por ejemplo, tú te fuiste a capacitar a México el año 2018, que incorpora la teoría del doctor Hammer, que habías dicho, ¿no es cierto? Eh, Hellinger también son nombres que me van apareciendo por ahí, que me dan vuelta.
hay harta cosa que tú te has podido ir preparando y claramente cuando uno conversa contigo, no estamos hablando ni de cubicación de cemento, ni de arenas, ni tampoco de ciencia, ni nada de esas cosas que aparentemente quedaron por allá atrás, ¿no es cierto? Eh, pero claramente se nota que te has ido metiendo muy, muy seriamente en esto. Eh, Tú me decías también que hay doctores médicos que estudiaron medicina, ¿no es cierto?, tradicional, que hoy día están trabajando fuerte en todo lo que es el biomagnetismo y la bioenergética. Sí, Eso es correcto, ¿no? correcto. O sea, cada vez más médicos, hay muchos médicos que se dan cuenta que con solamente las herramientas actuales que ellos aprenden en la universidad, a veces puede ser que queden cortos y abren un poco la mente a buscar otras cosas. Eh, Porque tampoco, por ejemplo, el biomagnetismo no desacredita ni descalifica la medicina, sino que, No, como te decía yo, la complementa. Y la mirada que tiene es muy de ir hacia la etiología. En biomagnetismo, las cosas que decía el doctor Boyce es que no se preocupen del diagnóstico, porque uno de los errores que yo creo que de errores de conocimiento, hablando así como hablaba Bacon de los errores de conocimiento, es que tú cuando te vas a hacer un diagnóstico, tú dices ya, los síntomas. Esta persona tiene moco, los ojos rojos, tiene fiebre, entonces tiene influenza y le das un tratamiento. Pero eso te puede llevar a error, porque a lo mejor no es el virus de la influenza, sino que es otro virus o otra bacteria en un mismo cuadro de síntomas. Entonces, a veces el dejarse ya por los síntomas te hace perderte, ¿cierto? Entonces, el biomagnetismo y la bioenergética te permite ir a buscar la etiología. O sea, el origen. claro, llega, tengo tal diagnóstico, ya, ok, eso lo deja como algo, como un if, como un condicional, pero veamos lo que de verdad tienes. Y eso lo podemos hacer con bioenergética rastreando, ¿cierto? Con el test de respuesta muscular o el test bioenergético empezamos a buscar en qué sistema biológico, en qué órgano, en qué tejido, qué es lo que hay, cuáles son los microbios, y Llaman, trabajar a ese nivel. eso es lo que le llaman el rastreo Claro, bioenergético. claro. Claro, por ejemplo, no sé, ahora llegó una paciente justo antes de ahora, me dijo, no, vengo con todo acá, yo creo que debe ser una amigdalitis, no, ¿qué me dijo? Algo como en un ganglio, no sé, debo estar medio resfriada. Ok, le dije yo, veamos qué es lo que muestra tu cuerpo. Entonces, cuando empezaba a hacer un rastreo, yo empiezo a preguntarle a ese mismo como detector de mentira, ¿cierto? Uno ya tiene una experiencia que son preguntas sí o no. Entonces empieza a preguntar por sistema, y finalmente no era sistema linfático, no era, empecé a preguntar senos nasales, orofaringe, nasofaringe, y finalmente cuando llego al anillo amigdaliano, me muestra así, amígdala. Entonces, tejido linfático, amígdala palatina y amígdala de la base lingual. ¿Cierto? Esas dos amígdalas estaban con alteración y empezó a preguntar, ¿qué factores de alteración hay? Hay infiltrado, hay exudado, hay absceso, me dice absceso, ya. Después, ¿cuáles son los microbios? Pero Entonces ¿quién pregunto, te eso? ¿Qué te dice? No es la paciente la que te dice, hay no, absceso. no, por eso esto es lo bonito, y lo que no, todos los biomagnetistas y los terapeutas que hacemos bioenergética, biomagnetismo más avanzado, tenemos que estudiar mucho. Yo todo esto que he estudiado biología, yo no estudié medicina, pero estudié matemáticas, cálculo, física, estructura. Con cada paciente yo voy aprendiendo, porque tú cuando le preguntas al cuerpo del paciente, el cuerpo del paciente te va a responder en función de la información que tú tienes, no la que tiene el paciente. Entonces, Obvio. el paciente no tiene idea de lo que es la amígdala base lingual linfática, no va a tener idea. Yo le pregunto a él, sino que yo estoy haciéndole test de respuesta muscular en sus patitas. Él está acostado, tengo los pies tomados, y cada vez que me dice que sí, el pie derecho se le acorta hasta 2 centímetros. Entonces, yo voy preguntando, ¿es sistema linfático? ¿Es anillo amigdaliano? Me marca que sí. Entonces empiezo a preguntar, ¿cuál? Adenoide, apalatina, derecha, izquierda, marca que sí. Y después yo ya sé lo que tengo que preguntar. Entonces, a medida que yo voy estudiando, tengo más elementos para ir más profundamente en ¿Y lo que quién, el paciente tiene. ¿Y quién le enseñó al cuerpo lo que es un adenoide? Para que te pueda contestar. ¿Quién le enseñó al cuerpo lo que es una sublingual? No tengo idea, no sé. Claro, Porque nosotros le pusimos sublingual. mira, lo que pasa es que, y aquí ya entramos en el terreno más especulativo, ¿cierto? Lo que te decía yo, la bioenergética funciona y no sabemos bien por qué funciona, pero en lo que uno se da cuenta que funciona es que va a
responder en función del conocimiento que yo tengo disponible como terapeuta, no en función del conocimiento que tenga el paciente. Por eso, si yo le hago un bebé que no sabe ni siquiera hablar, su biología me va a responder exactamente. Pero Ya, pero si yo no sé qué ¿cómo? preguntar, no me va a responder. Claro, pero ¿cómo el cuerpo te contesta cuando tú le dices esto es sublingual o no sé qué? Estoy tratando de acordarme las palabras que tú usas, digamos, de los términos. ¿Por qué el cuerpo sabe lo que tú entiendes Eso por para mí, tal? eso para mí es un misterio. Sería chamullar si te digo alguna respuesta. El hecho es que funciona, no tengo idea porque, volviendo por ejemplo al mismo ejemplo, por ejemplo, de, de cuando el hipnotista le dice al paciente que suba su nivel de no sé qué cosa, y el paciente no sabe, y a lo mejor incluso el hipnotista tampoco, pero el cuerpo va a responder igual. No lo sé. Yo me imagino que es algo que tiene que ver con el significado y debe tener que ver con que en algún nivel, así como yo puedo hacer preguntas de tu cuerpo a través de otra persona, debe haber algún nivel, y esto ya es especulación, es hipótesis de trabajo, en el que no hay separación. O sea, nosotros estamos separados en el mundo aparente físico, estamos separados, somos dos personas independientes, pero a nivel ¿Mm? del inconsciente, que Jung lo llamaba el inconsciente colectivo, Hellinger lo llama el inconsciente familiar, o sea, a nivel del inconsciente más profundo, es probable que no haya separación. Y por eso no hay separación cuando yo tengo un conocimiento, no importa que tú en tu cerebro lo tengas o no. Creo, eso es una hipótesis, pero no te puedo decir que es así. El hecho concreto es que funciona. Y si yo voy preguntando y al paciente le voy haciendo después el tratamiento en función de lo que me dijo el rastreo bioenergético, después la persona se sana. Entonces, ahí está mi confirmación de que funciona. La hipótesis de por qué es una hipótesis de trabajo, que me imagino que con los años algo va a ir surgiendo de por qué pasa eso. Mira, ¿eh? Bueno, hay una teoría de un físico que se llama la teoría del One Single Electron, de un científico, no me acuerdo el apellido completo, que empezaba con W, bueno, en fin, que él cuando fue a recibir el premio Nobel, él dio su teoría del, del, One, del único electrón, One Single Electron. Entonces él dice que los positrones son electrones que vienen viajando en el tiempo en sentido contrario y que todos los electrones es un mismo electrón que está superpuesto, porque en superposición cuántica se estudia eso, ¿cierto? Si un electrón está acá y puede estar acá y puede estar acá y puede estar acá y puede estar acá, como el electrón no elige, es una función de onda, está simultáneamente en todos esos lugares. Por eso el dibujito que nos enseñaron en el colegio y que todavía siguen enseñando del electrón y como los planetas, está pasado a moda del año 20, porque en realidad es una nube de electrones porque es una posibilidad. Entonces el electrón va a estar en todos los lugares y hoy día sabemos que la fusión en el núcleo del Sol del helio se produce por uno de estos procesos cuánticos, porque físicamente es imposible que ese electrón pase de un átomo al otro, pero como está la posibilidad de que pase, pasa. Entonces se llama el quantum tunneling, o sea, el túnel cuántico. eso es. Basta que haya una posibilidad de que una partícula subatómica pueda hacer algo, como está la posibilidad, lo hace, y lo hace en ese momento. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, lo que decía este científico es que la teoría de él es que hay un solo electrón que está en todos los espacios-tiempo y en todos los tiempos y que cruza en una dirección y otra y produce la ilusión de que hay mucho. Bueno, anda a saber si es así. Pero también hay otro científico que se llama David Bohm, que él escribió un libro que se llama De la totalidad y el orden implicado. Y él habla que en un nivel subyacente a la realidad hay solo una realidad y que no hay separación. Y él es un físico que era alumno de Einstein y todo, y tiene un libro precioso que se llama La totalidad y el orden implicado, que él fundamenta todo esto. Wow. Ya, mi cerebro está empezando como a, ya a entender poco, ¿ah? A entender poco, porque claro, yo tiendo a ser muy concreto, a tratar de concretar lo más posible. Bueno, y claro, ¿cómo anda, por ejemplo, todo lo que es la,
el biomagnetismo y todo esto que estamos hablando de la bioenergética, todavía no me entra la palabra bioenergética en la cabeza, a pesar de que ya entiendo a qué se refiere. Eh, con, porque yo siempre, a ver, te lo planteo de otra forma mejor. Mira, hay un laboratorio natural que se dio con la caída del muro en Berlín, ¿ya? Ha dado pie para una serie de estudios científicos extraordinariamente interesantes. ¿Por qué? Porque lo que pasó en Berlín, Alemania, ¿no es cierto?, es que prácticamente de la noche a la mañana se colocó un muro en el medio de la ciudad y separó a primos, parientes muy cercanos, hermanos, familias, así, y de repente quedaron uno a un lado, los otros al otro, tú estabas en una fiesta, quedaste allá, el otro estaba en la casa durmiendo y quedó al otro lado, etc. Entonces, se formó una división absolutamente violenta, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, de la noche a la mañana, en que se divide. Y este grupo biológico, muy homogéneo, desde el punto de vista genético, ¿no es cierto?, pasó muchos años viviendo en forma radicalmente distinta. Esto te lo estoy explicando porque me ha tocado leer algunos papers muy interesantes en relación a una serie de cosas. Por ejemplo, en las enfermedades que en el lado, voy a decirlo en términos políticos, en el lado comunista, ¿ya? Las enfermedades que se daban en el lado comunista eran las que la historia del hombre tuvo casi siempre. Tifus, diarreas de todo tipo, etcétera. Casi todas enfermedades virales, etcétera. ¿No es cierto? Y en el otro lado, se empezaron a dar las enfermedades que nosotros conocemos, porque hemos vivido en ese lado, por decirlo de alguna forma. Las enfermedades autoinmunes, las enfermedades psiquiátricas, etcétera, etcétera. Entonces, se empezó a analizar qué es lo que estaba pasando, ¿ya? Porque aquí, como te digo, es un laboratorio, ¿no es cierto?, extraordinariamente interesante porque hay una base genética que casi no está influyendo en la respuesta y por qué unos grupos tienen una enfermedad y el otro grupo tiene otras enfermedades. ¿Te fijas? Entonces, desde el punto de vista de la biología, ¿no es cierto?, Berlín se transformó en un laboratorio muy, muy interesante. Y hoy día están saliendo una serie de resultados de los estudios y muestran cosas como lo que nosotros ya sabemos, pero que de alguna forma no nos hemos dado cuenta. Que, por ejemplo, las enfermedades modernas, ¿no es cierto?, como las enfermedades de autoinmune, ¿no es cierto?, las alergias. Las alergias hoy día son una enfermedad que antes no existía. Mi abuelo no tenía ni idea de las alergias. Se comían cualquier cosa, y si tenían una alergia realmente, no sé qué pasaba, pero o se morían o sobrevivían, no tengo idea. Pero hoy día es impresionante. A mí me toca ir, por ejemplo, con algunos colegios a expediciones, a hacer paseos entretenidos a lugares, y tú ves que vamos por 3 días a un lugar y van una cantidad de niños que no pueden tomar lactosa, que la leche, que el, no sé, que el chocolate, que las cereales, una cantidad de alergias, intolerancias, como le llaman ahora, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo va el biomagnetismo y todo lo que está en torno a esto? ¿Cómo se va adaptando a todas estas enfermedades nuevas? Mira, claro, el tema de las alergias y las enfermedades autoinmunes tiene mucho que ver con, aparentemente, con la doctrina de la higiene y del exceso de la higiene, ¿cierto? Y sobre todo en la Eh, pandemia lo vimos mucho. Porque el estar vivo implica la interacción con microbios. Cuando nosotros éramos chicos comíamos tierra, nos ensuciábamos, nos andaba todo el día la mamá con el jabón gel, lavándonos todo el día, que no tome esto, que no coma lo otro. Entonces, si tu sistema inmunológico no interactúa con el medio, no no tiene madura, trabajo. y no hace linfocitos maduros, hace linfocitos inmaduros. Y si además hay un exceso y un abuso en el uso de antibióticos, por ejemplo, eh, todo eso además distorsiona y elimina el gran reservorio inmunológico
que son tus propias bacterias. Tus bacterias comensales son una parte pero fundamental del sistema inmunológico. O sea, cuando tú sales del canal de parto, tragaste de tu mamá lactobacilos y bifidobacterias. Y eso va a ser la base de tu sistema bacteriano propio. Y si esas bacterias tú las eliminas con exceso de antibióticos, el sistema inmunológico queda cojo. Le falta una parte, pero tremendamente importante y fundamental. Y además tus propios linfocitos no van a ser anticuerpos adecuados porque no comieron tierra, no se ensuciaron, no se enfermaron. Antes las abuelas o las mamás llamaban esto las fiestas las fiestas de peste. O sea, había un hito con alfombrilla y te llevaban para que se contagiaran. Claro. En cambio, no, que no vayan al colegio, que no vayan al jardín, que aislándolo, es como protegiendo, entre comillas, a los niños de las enfermedades. No, que mi niño no se enferme. Los niños tienen que enfermarse, tienen que exponerse, tienen que resfriarse, tienen que tener fiebre, tienen que comer barro, tienen que comer caca, tienen que hacer, perdón que sea tan escatológico, pero es la forma en la que evolutivamente llevamos millones de años. O sea, hablando de las bacterias. Aclaremos una cosa, no todo el mundo que nos está oyendo entiende lo que es un linfocito. Yo voy a tratar de explicarlo en términos... Glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, que son, es que esto yo lo aprendí con Pinocho, con Pimpón. Imagínate lo viejo que soy. Pimpón, un programa que yo lo veía en mi casa, era lo único que me dejaban ver cuando teníamos televisión. Y explicaba, me acuerdo, los glóbulos blancos comiéndose a estos monstruos que eran las enfermedades que venían entrando y se las comían así, extraordinario. Y eso, ¿no es cierto?, le llaman linfocito, que son los glóbulos blancos que atacan y destruyen a todo lo que nos está atacando al cuerpo. Y mira, tú lo dijiste, yo no te quise decir cuáles eran las conclusiones de algunos de los papers que he leído respecto de lo que estaba ocurriendo en Berlín. Y uno de los papers, todos los papers llegaban a la conclusión de que el exceso de vida antiséptica era la que estaba generando, ¿no es cierto?, estas enfermedades nuevas. Y eso que te estoy hablando antes de la pandemia, ¿ya? El estudio se hizo desde que cae el muro de Berlín hasta un poco antes de la pandemia y con muchos años de estudio. Y la conclusión es que el exceso de asepsia, imagínate, porque ya nos estábamos lavando las manos muy seguido, porque ya, por un montón de razones, ¿no es cierto? Nos bañamos todos los días, usamos detergente, usamos alcoholes, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto ahora, y te hago el mismo comentario, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar cuando termine este tiempo de exceso de uso de mascarillas, de alcohol gel? Tú hoy día tocas un billete y te pasan alcohol gel. Tú hoy día tocas una baranda en el metro y te pasan alcohol gel. ¿Qué va a pasar con nosotros, no es cierto? Que ya veníamos antes de la pandemia con un exceso de limpieza, por decirlo en términos súper simples. ¿Qué va a pasar ahora que llevamos ya, digamos, 3 años, ¿no es cierto?, en un ambiente absolutamente aséptico, donde Lisoform perdonen que diga la marca, pero se echa por todos lados, que tú te subes al avión y el avión te asegura que tiene unos filtros que matan el 99% de las bacterias y virus y todas las cosas, y hongos también, porque ojo que los hongos también son muy importantes, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar ahora? Esto es un comentario así, nada que ver con el biomagnetismo, pero con tu conocimiento y con tu experiencia, ¿qué nos puedes contar? Pero tiene todo que ver con esta mirada como nueva del biomagnetismo, porque en el fondo, como te decía hace un rato, nosotros somos un holobionte, y un holobionte es una estructura viva en la que conviven tus genes Homo sapiens con los genes de las bacterias y de los microbios, y nosotros necesitamos esos microbios. O sea, se ha estudiado, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que, no sé si fue en Texas, que ya hay ciertas poblaciones que prácticamente nacen sin Helicobacter pylori, de tanto tratamiento intensivo del Helicobacter pylori, pero esas poblaciones desarrollan tipos de cáncer distintos del estómago. En vez de cáncer, ya no me acuerdo exactamente qué sé yo, cáncer del estómago superior, ahora hacen un cáncer distal. O sea, desarrollan otras enfermedades, porque necesita el Helicobacter. El Helicobacter pylori ayuda a tu cuerpo a producir más gastrina, estimula ciertas células de la mucosa intestinal,
te ayuda a producir neurotransmisores. Todas las bacterias participan en la producción de neurotransmisores en el sistema digestivo. Entonces, si tú te quedas sin bacterias, no solamente no vas a poder estar saludable de forma óptima, sino que vamos a empezar a vivir menos. De hecho, en Estados Unidos es la primera generación que cae la expectativa de vida. En estos años, cayó creo que como 4 años, venía subiendo, 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 y ya está empezando a caer. Entonces, y es lo que yo creo que vamos a empezar a ver, a tu pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a empezar a ver una caída en la expectativa de vida en los países desarrollados occidentales. Porque nos estamos equivocando en cómo estamos enfocando la salud. De hecho, por ejemplo, yo supe el otro día, no tenía idea que creo que en Suecia nunca cerraron el país con la pandemia. Nunca usaron mascarilla, nunca cerraron, nunca hicieron cuarentena. Pero eso no se sabía, pero ellos estaban perfectos y no hubo casos más de gente que se moría y todo. Entonces, yo creo que eso va a ir saliendo como conclusión después cuando miremos hacia atrás las cuarentenas, con el paso del tiempo, yo creo que el consenso científico también va a ir siendo de que no fue una buena solución. En ese momento, bueno, fue lo que mejor se le ocurrió que se podía hacer. Pero en el fondo no es la solución aislarte de los microbios, la solución es exponerte a ellos. Y quizás Enfrentarlos, claro. hacer cuarentenas selectivas con ciertos grupos, ciertos tipos y en ciertos momentos, pero la solución es exponerte a los microbios. Y un poco el par biomagnético, el doctor Goiz, él pensaba que estaba matando, y muchos biomagnetistas te dicen, ya, te puse los imanes y te maté el Helicobacter pylori, te maté tal cuestión. Ah, qué bueno, me los mataste sin antibióticos, todo esto es sano. Y yo he cambiado un poco esa mirada y yo hablo de, estoy ajustando. O sea, cuando yo te pongo el par de Helicobacter pylori, ¿cierto? Que es hiato testículo derecho, es el par biomagnético del Helicobacter pylori, no estoy matando el Helicobacter pylori, estoy, un poco yo pongo el ejemplo, los campesinos antiguamente tenían un arado, qué sé yo, pero cuando había guerra con el país de al lado, cambiaban el arado por la espada y se ponían un casco y se convertían en guerreros, ¿cierto? El campesino guerrero. Las bacterias hacen lo mismo. Las bacterias son campesinos que están trabajando, cumpliendo una función en tu cuerpo, y cuando hay una información que las activa, un grupo de ellas se convierte en soldados que van y se convierten en patógenos. Entonces, y ahí se convierten en patógenos, pero el biomagnetismo no va a eliminar el núcleo, ¿cierto?, del Helicobacter pylori como la colonia matriz, sino que va a eliminar los patógenos, y en realidad no es el imán el que lo elimina, sino que es tu propio cuerpo. Los imanes permiten establecer las condiciones biológicas para que tu sistema vaya de forma específica a eliminar ese patógeno, que en ese momento sí es un patógeno. Entonces, un poco el biomagnetismo lo que busca es ajustar la información que está relacionada con esa enfermedad que tú estás teniendo y que activa esos microbios. Increíble, fantástico. Oye, Juan Francisco, llevamos 1 hora y media conectados, no ha hecho nada. Yo no sé, la gente que nos está oyendo y todo, lo está pasando tan bien como yo y tú, porque creo que tú también estás aflorando aquí esta cosa que te entusiasma y que te conmueve. Yo realmente te felicito. No sé, creo que esto tiene que darse más a conocer, porque además es una muy buena, como lo dijimos al principio, no es una medicina alternativa, es una medicina complementaria. O sea, los doctores no se pongan en pie de guerra, sino que al contrario, sino que, mire, esto se me está escapando de las manos aquí allá, ¿y por qué no probamos con biomagnetismo? ¿Por qué no probamos con distintas alternativas? Y vamos viendo distintas, lo que sea, digamos, porque aquí lo que necesitamos es la unión de todos, ¿te fijas? Entonces me parece genial que se pueda seguir desarrollando. Te quiero felicitar, creo que lo he pasado muy bien, he aprendido muchísimo, espero que mucha gente también haya estado aprendiendo y descubriendo nuevas alternativas que podemos tener nosotros para poder vivir mejor. Nuestro cuerpo, yo creo, bueno, yo soy un consumidor de miel acérrimo, o sea, yo me como 20, 25 kilos de miel al año, y soy un sentido de que
de que en la naturaleza está la solución a todos nuestros problemas, a todos nuestros problemas. Y viene mi señora y guarda una cosa en una caja, no tengo idea qué está guardando, pero pilló algo y lo guardó al tiro en una cajita. Mi señora es profesora de básica, entonces todos los bichos raros que encuentra se los lleva a los niños, y aunque mañana tengan clase de no sé qué cosa, él va y les dice, miren, hoy día encontré una egagrópila, porque nosotros tenemos unas lechuzas por aquí cerca de mi casa, entonces las lechuzas cuando ya no pueden digerir algunas cosas, las vomitan y hacen una cosa que se llama egagrópila, me estoy cambiando completamente, pero es la cosa más entretenida que hay, porque mi señora se las lleva a los niños, la ponen en el mesón, la empiezan a abrir, no es hedionda, no es, es como seco, es como, como un pelotón de pelo así, porque es mucho, mucho pelo, y empiezan a abrir y encuentran cráneos de ratones, de murciélago, de lagartija, de insectos. Entonces, miren, esto es todo lo que comió la lechuza. Yo encuentro que no me oiga mi señora porque no le gusta que le diga piropo, pero para mí mi señora es la profesora más entretenida que hay en el colegio. Así que acaba de pescar un frasco acá, no sé qué cosa, que estaba echando el computador, se fue para allá. Bueno, pero cierre paréntesis porque me estaba despidiendo. Juan Francisco, creo que lo que tú estás haciendo y con el profesionalismo que tú lo estás haciendo es algo que realmente admirable, te felicito. Ojalá que mucha más gente pueda acceder a esto, ojalá que mucha gente se meta en esto porque no es necesario estudiar muchos años de esto, o mejor dicho, desde que empiezas ya puedes empezar a ayudar y vas a pasar lo probable porque te va a pasar lo mismo que te pasó a ti, digamos, que uno se empieza a entusiasmar y quiere saber más, más y más. Así es que gracias por regalarnos esta oportunidad de poder conocer lo que es el biomagnetismo y la bioenergética. Y nada, y por tu franqueza de decir, no sé, eso habla de lo sabio que puedes llegar a ser, ¿no es cierto? Y de que hay cosas que todavía no tienen respuesta y que probablemente más adelante la van a tener. Así que muchas gracias, Juan Francisco Pinedo Fariña. Muchas gracias, Alfredo, por invitarme y fue muy entretenida esta conversación. La verdad que podríamos estar 3 horas más, pero ya se nos van a empezar a quedar dormidos Fácil, los que fácil, sí, están sí. con Así que nosotros. muchas gracias. Oye, y un saludo grande a toda la cantidad de gente que se nos está conectando, lleno de mensajes que mandan saludos, de todo, se pasó, muy entretenido. Yo y casi que no quería leer mucho para no distraerme, porque estaba tan entretenido lo que tú me ibas diciendo. Pero sí, hay un montón de gente aquí. Felicitaciones, quedamos atentos a nuevas invitaciones, felicitaciones, dicen por ahí. Muchas gracias a ustedes, Juan Francisco, un excelente maestro, dicen por ahí, gran profesor, dicen por ahí, deben ser alumnos tuyos, ¿no es cierto? Así que muchas felicitaciones. Juan Francisco, buenas noches, que descanses y muchas Buenas gracias. noches. Muchas gracias, Alfredo. Ya, chao, saludos a Chao. todos, que tenemos conexiones hasta desde Colombia. Un abrazo. Chao.